Hola, bendiciones. Mi nombre es Brian. Y hoy quiero que el Señor te bendiga en esta hora. Y hoy he venido a compartirte de Jesús. Pero primero quiero hablarte de por qué estoy aquí, de por qué grabo esto, de cuál es la razón por la que grabo este video, qué me movió a hacer esto. Cuando Jesús está en tu corazón, Él cambia todo. Él es la luz que ilumina la oscuridad del ser humano. Porque en el hombre por naturaleza hay oscuridad. Pero cuando llega la luz de Jesús, te deja ver tus errores, tus defectos. Es como cuando tú estás en un cuarto oscuro y no puedes ver nada, pero enciendes la luz y allí puedes ver lo que está a tu alrededor. Allí puedes ver si tu cuarto está arreglado o hay un desorden tremendo. Eso hace Jesús. Él ilumina nuestra oscuridad. ¿Sabes? Escuché una frase un día y es que todo lo que tú veas malo en mí, ese soy yo. Y todo lo bueno que tú veas en mí, ese es Dios. Si de una u otra manera quieres diferenciar a Jesús que está en mí, de mi vida, de mí como persona, puedes hacerlo por esto. Todo lo malo que veas en mí, ese soy yo. Y todo lo bueno que veas en mí, ese es Jesús. Me movió a hacer este video, a hacer este canal, a estar aquí hablándote, tú que me escuchas hoy. El amor de Jesús. Porque Él cambió mi vida. Él transformó mi vida. Y así como Él cambió mi vida, yo quiero que cambie la tuya también. Quiero que cambie las vidas de muchos que me escuchan. Porque Jesús es esa luz que nos deja ver realmente quiénes somos. Jesús es vida. Él trajo luz a mi vida. Él trajo vida a mi existencia. Él trajo orden a mi caminar. Jesús nos enseña a amar. Él me enseñó a amar. Yo vivía en esta vida como cualquier otra persona que vive sin Jesús. A veces iba a la iglesia, muchas veces fui a la iglesia de niño, de joven. Quiero decirte algo, estar en una iglesia no significa estar cerca de Jesús. A veces estamos en una iglesia, pero estando en esa iglesia podemos estar más lejos de Jesús que una persona que está tomando, emborrachándose en el mundo. Estar cerca de Jesús significa tener un corazón que reconozca su estado de pecador. Un corazón que reconozca que somos insuficientes nosotros como seres humanos. Allí está cerca de Jesús. Cuando tú sientes que eres insuficiente, cuando tú sientes que lo que tú tienes, que lo que tú haces, que lo que tú dices, que donde has llegado en realidad no vale, en realidad es vanidad.
Allí es donde entra Jesús a tu vida. Cuando empiezas a buscar una razón de tu existencia, cuando empiezas a buscar una verdadera razón de por qué estás aquí, de por qué vives, de por qué existes, de por qué tu corazón palpita, allí entra Jesús. Porque sabes, no vas a encontrar otra razón fuera de Él. Todo lo demás es vanidad, es pasajero. Eso hizo Jesús en mi vida. Cuando Él entró verdaderamente en mi corazón, Él me cambió. Dejé de ser un joven amargado, sin razón ni un motivo para vivir. Muchas veces pensé que mi vida no valía nada. Me pregunté que por qué nací, por qué estoy aquí. Muchas veces me sentí solo. Muchas veces me hice tantas preguntas de cuál era el verdadero sentido, de por qué me había pasado tantas cosas en mi vida, de por qué a mí. Muchas veces sé que te lo has preguntado, ¿por qué a ti? Muchas veces me hice esa pregunta y viví una vida vacía, una vida sin sentido. Pero Jesús cambió mi vida. Había en mi corazón odio, resentimiento, envidia, rencor. Había en mi corazón pecado, maldad. Pero Jesús llegó a mi vida. Y como dice la palabra, que Él es la luz verdadera. Esa luz verdadera alumbró mi corazón. Esa luz verdadera alumbró mi vida. Por eso yo estoy hoy aquí hablándote. A ti, joven, a ti, niño, a ti, adulto, a ti, anciano que me escuchas, a ti, hombre, a ti, mujer, a ti. Tú que eres cristiano, tú que eres católico, tú que te identificas con una religión, o a ti que te identificas como ateo, como agnóstico. A ti va esta palabra, a ti va dirigida esta palabra, porque Jesús no tiene religión, porque Jesús no es ideología. Jesús es vida, Jesús es luz, Jesús es amor, Jesús es aquel que murió en una cruz por ti para darte vida. Es aquel que escogió amarte y escogió amarme sobre tus errores y sobre mis errores. Ya Él lo sabía todo en la cruz. Ya Él sabía cuántas veces ibas a fallarle, cuántas veces yo iba a fallarle. Ya Él sabía cuán lejos íbamos a estar alejados de Él. En ese momento en el que estaba siendo crucificado, en ese momento en el que Él le decía al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él lo sabía todo. Él conoce el presente, el pasado y el futuro. Pero aún así decidió amarnos. Ese Jesús. Jesús no es un maestro de filosofía. Jesús no es un revolucionario de esos, de los que creen que matando a personas, a gentes, es que va a cambiar el mundo. Al contrario, Jesús es un revolucionario de los que creen que sirviendo a los demás, que humillándose a sí mismo es como se gana. De los que creen que dando es como se recibe. Jesús es Él, ese rey que revolucionó el mundo.
Ese que dice, ama a tu enemigo, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen. Jesús es ese que en lugar de tirar una piedra contra una mujer que había adulterado, dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Jesús es ese revolucionario que dio su vida por la tuya y por la mía. Jesús es Dios, aquel que marcó nuestro corazón en un antes y un después, así como marcó la historia de la humanidad en antes y después de Cristo. Él también marcó mi vida en un antes y en un después de haberlo conocido. Jesús es aquel que cambia nuestra mentalidad y nos dice que a veces perdiendo es como se gana. Jesús es el Hijo de Dios, es el regalo de Dios, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, dádiva es regalo, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Dios hecho hombre. Jesús es aquel que te amó sin preguntarte si tú le amabas. Es aquel que te amó antes de que tú nacieras. Es aquel que te escogió con tus imperfecciones. Es aquel que me escogió con mis imperfecciones. Jesús es el Dios que se hizo hombre. Jesús. Aquí en la palabra del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 18. Vemos a un Juan que había bautizado a Jesús en las aguas, que había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en este momento Juan estaba en una cárcel y él dudó en su corazón de si verdaderamente él era Jesús, él era el Hijo de Dios. Y envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús que si verdaderamente él era a quien esperaban, si verdaderamente él era el Mesías. Quizás muchas veces tú has dudado de Jesús. Sí. Tú que eres católico, tú que eres evangélico, o a ti que dices no creer en Dios, o a ti que dices tener X o Y ideología, has pensado que Jesús no existe, que no es real, que ese Jesús del que habla la Biblia no es el que está de acuerdo con tu ideología, con lo que tú piensas. Pero mira lo que sucedió. Dice el versículo 18 de Juan, de Lucas 7. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a los muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Sabes? Jesús no gastó su tiempo en explicarle a los discípulos de Juan que las escrituras en donde decía que Él era el Hijo de Dios. Él no gastó su tiempo en decirle a los discípulos de Juan: mira, yo soy el Hijo de Dios por esto, por aquello. Yo soy el enviado de Dios, o yo soy el elegido de Dios porque mira las escrituras, mira esto. Y no, ¿sabes? Jesús no es vana palabra. La Biblia no es vana palabra. La Biblia es acción, es real, es realidad. Jesús empezó a sanar. Jesús empezó a devolver la vista a los ciegos. Y les dijo a los discípulos de Juan: díganle a él lo que ustedes han visto. ¿Saben por qué? Porque no iba a quedar duda. Jesús respondió a una pregunta con acciones. En el Evangelio según San Juan 1:46 dice así: Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Muchas veces hemos dudado de Jesús. Hemos dudado de aquellas personas que van por la calle con una Biblia predicando. Hemos dudado de aquel Jesús del que habla la Biblia. Y a veces hemos dicho: ¿será que es cierto? ¿Será que es verdad? Yo te invito a ti que te acerques a Jesús y veas lo que Él puede hacer en tu vida, lo que Él puede hacer en tu corazón. Yo puedo aquí hablarte muchos versículos bíblicos. Puedo hablarte de teoría sobre Jesús. Pero sabes, nada de eso va a convencerte. Dice la Biblia que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Jesús, cuando te acercas a Él, vas a ver lo que Él hace. Allí te vas a convencer de que Él es el Hijo de Dios. Sea quien sea, tengas la ideología que tengas, yo te invito a que te acerques a Jesús. En Isaías 29, versículos 18 y 19 dice así: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Si en algún lugar tú ves que los ciegos ven, ese es Jesús. Si en algún lugar tú ves que los sordos escuchan, ese es Jesús. Allí está Jesús. ¿Sabes? No solo físicamente. Quizás si a ti hoy ha llegado esta palabra a tu corazón y han sido quitadas vendas de tus ojos porque tú veías y creías otra cosa de Jesús, hoy ha sido quitada esa ceguera de ti. Entonces es porque ese es Jesús quien te está hablando hoy a través de su palabra. Si hoy tú has abierto tus oídos para escuchar la palabra de Dios, entonces porque es Jesús quien te está hablando a través de esta palabra.
Si quieres acercarte a Él, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Es una oración de entrega, de reconocimiento, una oración de humillación, una oración de dependencia de Él. En estos momentos que estamos viviendo, Él es la única esperanza, Jesús. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados. Señor, yo he robado, he mentido, yo he pecado, yo he sido injusto. Señor, yo he hecho cosas que no te han agradado, pero hoy te pido perdón. Hoy quiero que ordenes mi camino, que me muestres, que alumbres mi vida, que tu luz llegue a mi corazón, porque tú eres luz, porque tú eres vida. Que me muestres el camino que debo seguir. Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por cada uno de ellos. Ven y cámbiame, ven y enséñame, ven y hazme nuevo, ven y marca un antes y un después en mi vida. Gracias, Señor. Hoy te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Creo que Dios Padre te resucitó de entre los muertos y te confieso con mi boca para salvación. Gracias, Señor. Borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida y no lo borres nunca más de allí. Hoy acepto la sanidad y la vida eterna que compraste para mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios te bendiga. Si hoy hiciste esta oración conmigo y aceptaste a Jesús en tu corazón y quieres recibir consejos, una guía de qué hacer ahora, o que vienes después de hacer la oración de fe y aceptar a Jesús en tu corazón, te invito a que me escribas. También te invito a que si este video te gustó y quieres seguir mirando más videos, que te suscribas a mi canal de YouTube y nos comentes sobre qué te gustaría que habláramos. Gracias por escucharnos. Dios te bendiga siempre.